Seguridad, trabajo, desarrollo humano, social y cuestiones que tienen que ver con el clima. Estos van a ser los tres ejes centrales que se van a tratar en el debate, en esta segunda etapa, el próximo domingo, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Y a esta hora, los 5 candidatos a presidente de la Nación están trabajando cada uno con sus equipos de comunicación, asesores políticos, asesores en materia económica, para participar de este que puede ser un debate clave, en el que no se van a admitir errores, donde se están puliendo estrategias de manera fina para tener mensajes y líneas muy concretas, muy precisas y tal vez un poco más punzantes que las que vimos en el debate de Santiago del Estero, porque aquí hay un juego de poder importante en el que se puede definir una elección presidencial en primera vuelta o quiénes van a subir al balotaje y quiénes no. Así que esta noche hay mucha movida política. Atención al equipo de Patricia Bullrich. Van a estar invitados entre ellos Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, Jorge Macri, Massa trabajando con ideas muy finitas también, al igual que Javier Milei. Nos preguntamos, ¿el tema económico va a ser el eje de tu voto? Y la inflación, hoy por ejemplo, la inflación en la ciudad de Buenos Aires, es un dato oficial, tuvo un registro, una suba del 12%. Imagínate, en la comparación interanual un 140%. Así es que esta noche convocamos a José Donati, que es el director de la Dirección de Estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires, para hablar de este tema. José, buenas noches. ¿Por qué subió la inflación de esta manera aquí en la ciudad? Buenas noches, Silvina. Gracias por el espacio ante todo. Por favor. Bueno, como vos decías, ese registro fue del 12%, es el registro más alto desde que la ciudad tiene esta serie de precios que arranca en el año 2012. 140% variación interanual, más de 100% en lo que llevamos en el acumulado enero a septiembre, 101,3% exactamente. Bueno, las causas, esto tiene que ver con el descalabro macroeconómico, no se le puede atribuir la causa de la inflación a otra cuestión que esto. Tiene que ver con el daño que tiene la macroeconomía en general y en lo puntual, bueno, estas medidas que se tomaron muy cejadas en lo electoral, que todos decíamos que iban a tener consecuencias negativas en el cortísimo plazo, y esto sucedió más rápido incluso de lo que algunos suponían, que esta cuestión de medidas electorales sin contrapartida fiscal y que empapelaban de pesos la economía iba a traer un efecto inflacionario, y es lo que está sucediendo. José, ¿hay algún tipo de efecto estadístico de arrastre con respecto a la devaluación que fue en la segunda quincena de agosto, en el número que ustedes registran en septiembre, o lo atribuís más a una velocidad de la remarcación y la indexación de precios? Mira, sí, algo de arrastre estadístico hay, porque agosto fue un mes particular, porque tuvo como 2 etapas. Una dinámica pre-paso, donde los precios venían por debajo de los 2 dígitos creciendo en general, y una dinámica post-paso, post-devaluación, donde esto se cambió la lógica, es como que hubo una aceleración inflacionaria. La segunda quincena de agosto fue particularmente complicada, y esto sí trajo un arrastre estadístico alrededor de 1,5 puntos, se puede atribuir al arrastre estadístico del 12%. 1,5 puntos a 2 puede atribuirse el arrastre. Igualmente hay una causa raíz, que es la macro. Estamos en un régimen de alta inflación, ¿no? El arrastre estadístico no ayudó por ahí, pero digamos no nos debemos quedar en eso, lo que yo creo. Lo que estábamos pensando aquí también es que hoy Gabriel Rubinstein, el secretario de Política Económica, dio a conocer el índice semanal que elabora el Ministerio de Economía y les da con una tendencia a la baja, pero Ciudad de Buenos Aires mostró un 12. Los estimadores privados hablan de 2 dígitos. ¿Cómo puede darse esta diferencia entre lo que mide economía y lo que espera el resto del mercado? Bueno, a ver, hacer un índice de precios es un trabajo enorme. Para que te des una idea, nosotros para este numerito, que es un número en definitiva, relevamos 75.000 precios por mes. Lo relevamos y analizamos, porque no es solamente relevarlo, sino que uno después tiene que ver si ese precio que el informante nos dio es consistente, si algunos precios se desechan por ser lo que llamamos outlier, o sea, o está muy alto, muy bajo, está fuera de la media. Hay un trabajo enorme para construir un índice de precios.
Y apareció esto, que es una medición semanal, no se entiende muy bien la metodología. Lo que uno puede ver es un relevamiento de algunos precios por Internet, que tiene sus ventajas y sus desventajas, las mediciones por Internet. Entonces no sé si es comparable. Igualmente llama la atención la tendencia, porque todo lo que medimos precios seriamente, estamos hablando de una aceleración y de 2 dígitos, y la medición que hace la Secretaría de Programación Económica dice lo contrario. Es raro y es en un contexto raro también que se da. Yo tomaría con pinzas este índice semanal. Está más pensado, me parece, para intentar morigerar expectativas que para hacer alguna medición seria de precios. Y José, la semana que viene vamos a conocer el IPC difundido por el INDEC, el IPC nacional. En agosto a ustedes les dio 10,4% en la ciudad y el nacional fue de 2 puntos porcentuales mayor, arriba del 12%. En las series más largas estadísticas generalmente hay mucha coincidencia entre el IPC de la ciudad y el nacional. ¿Qué esperás para el IPC nacional? Tal vez que sea un número menor al de ustedes para compensar la diferencia. A veces pasa, vos lo señalaste bien. El INDEC mide nacionalmente y nuestra medición está sesgada obviamente a la ciudad de Buenos Aires. Y tiene mucho que ver las estructuras de consumo de los distritos. Entonces el INDEC tiene que promediar todas las estructuras de consumo de las distintas regiones del país. Puede suceder que en algunos meses haya alguna variación. De hecho, el mes pasado el INDEC midió casi 2 puntos más que nosotros. Pero vos lo señalaste bien también, si vos miras la serie, tiende a confluir. Probablemente pase que la estimación mensual de INDEC para septiembre de algo menor que la nuestra. De hecho, hay un antecedente. La provincia de Córdoba tiene medición de precios y le dio cercano al 10%. O sea que puede ser que a nivel nacional haya algo levemente más bajo. Pero no creo que baje de los 2 dígitos. Estoy pensando en este mes, en el mes de octubre, con subas importantes en el dólar y también cuando salimos a buscar precios, cuando lo hacemos profesionalmente, cuando hacemos nuestras propias compras, lo que notamos es que en los comerciantes hay preocupación. Nos señalan que las listas vienen remarcadas, con precios remarcados. Algunos consideran que los precios están demorados en cuanto al costo que tienen que mostrar en las góndolas. Estos 2 factores, lo que dicen los comerciantes de las demoras y por el otro lado el valor del tipo de cambio. ¿Cómo crees que puede repercutir en el índice de octubre? Mira, cuando hay inestabilidad cambiaria siempre se genera un efecto en los precios que es el efecto de cobertura. Porque el comerciante, cuando vende, no tiene claro cuál va a ser su precio de reposición. Y en el medio del ajuste, toma como referencia por ahí que el dólar aumentó, entonces se presupone, y muchas veces sucede en realidad, que cuando va a reparar la mercadería que vendió, la mercadería aumentó. Entonces, siempre que hay inestabilidad cambiaria, juega en contra de la inflación porque te hace ese efecto de cobertura y a veces el comerciante se cubre por demás. Entonces dice, bueno, yo me cubro con, no sé, 20% y la mercadería termina aumentando menos de eso, pero ya se cubrió y ya dice, bueno, ya queda este precio. Entonces se genera una serie de distorsiones. Incluso uno cuando va a comprar no sabe si el precio que le dieron es correcto, lo compra por las dudas porque sabe que después va a aumentar y no se toma por ahí el trabajo de comparar. Es muy complicado. Los regímenes de alta inflación son muy complicados. Y acá sí me gustaría agregar un tema que yo veo con mucha preocupación, que 2 de los 3 candidatos presidenciales están manejándose muy irresponsablemente, porque, bueno, el ministro tomó esta serie de medidas que, digamos, que estamos viendo los efectos, y hay un candidato que dice que es mejor el dólar alto para su programa económico. Eso, la verdad que es jugar con fuego en una economía como Argentina, con el antecedente inflacionario. La verdad que es preocupante. Sí, a nosotros nos preocupa además también saber qué va a pasar con la repercusión de esta suba de inflación, la suba en los alimentos y qué correlato van a tener en el momento de definir índices de pobreza, de indigencia, la capacidad de alquilar una vivienda o no, los términos de vivir en situación de hacinamiento. No sé si ustedes van a relevar algún dato en este sentido, pero nos parece que también son datos muy importantes y muy calientes para tener en cuenta.
¿verdad? Bueno, más vale. Siempre el correlato del el IPC son las canastas de consumo. Mirá, 140% aumentó interanual el índice general, pero 145% los alimentos. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la canasta básica alimentaria, que es aquella con la que se mide el nivel de indigencia en la ciudad y, bueno, y en todo el país, va a aumentar más allá del promedio. Entonces, digamos, uno presupone que va a haber un aumento de la indigencia, y con la pobreza lo mismo, porque es un set de precios, es un subconjunto de precios del IPC que va a aumentar, o sea, los 280 y tantos mil pesos que ahora determina la línea para no ser pobre en la ciudad de agosto, ya en septiembre va a aumentar por lo menos un 12%. Habrá que ver el subconjunto de precios cuánto aumentaron, pero sí. Esto es así. Cuando hay régimen de alta inflación, también la pobreza por ingresos inexorablemente aumenta, y eso es así, digamos, y uno puede prever lamentablemente un deterioro de las condiciones de vida de la ciudad, que ya digamos, nuestra última medición, que fue el segundo trimestre de 2023, mostró un salto ya respecto al año pasado. Bien. Estamos obviamente por debajo de los niveles, pero estamos acercándonos al segundo trimestre de 2020, que fue totalmente anormal porque estábamos con la cuarentena. Bien. Estamos acercándonos de a poquito a los niveles de pobreza que medimos en aquel momento, que era recontra crítico. Así que claro, esto es lo que vos señalás. José Donati es el director de estadísticas de la ciudad de Buenos Aires y nos ha traído estos datos de inflación, pero también la perspectiva de las repercusiones de este dato tan preocupante. Te agradecemos mucho el ida y vuelta aquí en las noticias a las 20:30. Bueno, les agradezco mucho. Que tengan buenas noches.